Muy buenos días, yo soy Juan Esteban Ara Salazar, estudiante de la Universidad de Caldas. Yo estoy cursando un primer semestre de la carrera de veterinaria. En este video yo les voy a exponer acerca de lo que es el panorama metabólico y sus procesos para llevar correctamente el metabolismo. Bueno, entonces, para empezar a hablar acerca de lo que es el panorama metabólico, es importante hablar de la glucólisis. Vamos a empezar pues definiendo este proceso. Entonces, la glucólisis básicamente es una serie de procesos para la obtención de ATP. Entonces, la glucólisis empieza teniendo glucosa. La glucosa va a pasar a ser glucosa 6-fosfato. Este proceso en el que la glucosa cambia a glucosa 6-fosfato va a ser mediado mediante una enzima llamado exoquina glucoquinasa. Y también es importante recalcar que en este proceso, como fuente energética, va a pasar de tener ATP a tener ADP. Esto significa básicamente que este proceso va a gastar una molécula de fosfato, ¿cierto? Entonces va a pasar de adenosin trifosfato, que significa ATP, a adenosin difosfato, o sea, con dos moléculas de fosfatos. Bueno, entonces pasamos, como les venía contando, de tener glucosa a glucosa 6-fosfato. Después de tener la glucosa 6-fosfato, vamos a pasar a obtener fructosa 6-fosfato. Este proceso lo va a llevar a cabo una enzima, la enzima llamada isomerasa. Después de tener la fructosa 6-fosfato, vamos a obtener, mejor dicho, ya algo llamado fructosa 1,6-bifosfato. Este cambio de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato va a estar intervenido por la enzima llamada fosfofructoquinasa 1. Y es importante también recalcar que también como fuente energética se va a gastar una molécula de fosfato, lo mismo que lo que pasó en el anterior proceso. Entonces va a pasar de ATP a ADP. Bueno, ¿qué más? También es importante recalcar que de la fructosa 1,6-bifosfato vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener primeramente dihidroxiacetona fosfato, sí. Y como número 2 vamos a obtener gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí en el gliceraldehído 3-fosfato vamos a continuar con otra serie de procesos, de rutas. Bueno, entonces, del gliceraldehído 3-fosfato vamos a obtener glicerato 1,3-bifosfato. Esto mediante una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y es importante recalcar que en va a pasar como fuente energética de NAD a NADH. Y este proceso es importante recalcar que se repite 2 veces. Bueno, entonces después de tener el glicerato 1,3-bifosfato, vamos a obtener glicerato 3-fosfato. Este proceso también ocurre 2 veces, pero como fuente energética va a pasar de ADP a ATP, o sea que vamos a obtener un fosfato en vez de perder uno. Y luego el glicerato 3-fosfato vamos a obtener lo que es el glicerato 2-fosfato. Luego del glicerato 2-fosfato vamos a obtener un producto llamado fosfoenol piruvato. Y bueno,
del fosfenol piruvato, vamos a obtener el piruvato mediante una enzima que se llama piruvato quinasa. Y es importante recalcar que vamos a pasar de ADP a ATP. El piruvato, pues básicamente es como el producto de la glucólisis, entonces es como lo que estamos buscando. Bueno, entonces el piruvato, pues como les decía, es el producto de la glucólisis. Bueno, vamos a pasar a algo llamado el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es importante decir pues que este proceso ocurre en la mitocondria. Y, bueno, se me olvidaba decirles que pues yo estoy nombrando las enzimas más relevantes, pues sí, como las más importantes y las que tengan una función pues como más relevante en estos procesos que estoy hablando. Bueno, entonces continuando con el ciclo de Krebs, como les venía diciendo, este ocurre en las mitocondrias. Y bueno, entonces este empieza teniendo glucosa, pues tenemos glucosa y vamos a obtener piruvato, que fue el proceso que expliqué anteriormente en la glucólisis, ¿cierto? Empezamos por glucosa y terminamos obteniendo el piruvato. Esto mediante una enzima llamada piruvato deshidrogenasa. Y después de tener el piruvato, vamos a pasar a otro proceso y vamos a obtener algo llamado acetilcoenzima A. También pues es conocido como el acetil-CoA. Y bueno, para pasar de este cambio de piruvato a acetil-CoA o acetilcoenzima A, son necesarios como 5 factores, por decirlo de alguna manera, que son de gran relevancia para que se pueda dar este proceso, que son primero vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5 y y el ácido lipólico. Bueno, entonces, continuando con entonces tenemos el acetilcoenzima A, como les venía diciendo, y vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener oxalacetato por un lado y por el otro citrato. Entonces vamos a prestarle atención al citrato porque pues es importante en este ciclo. Entonces vamos al citrato. El citrato, bueno, a partir del citrato vamos a obtener un cis-aconitato. Vamos a obtener cis-aconitato. Y este proceso se lleva a cabo mediante una enzima llamada aconitasa, sí, perdón. Entonces, del aconitato vamos a obtener isocitrato. Y bueno, el isocitrato pues vamos a obtener, se va a obtener como siguiente paso de este ciclo, algo llamado alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, bueno, este proceso es mediado por una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa. Y es importante recalcar que pasamos de tener NAD a NADH. Entonces, después de tener el alfa-cetoglutarato, vamos a obtener succinilcoenzima A o succinil-CoA. Esto mediante la enzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y en este proceso pues se va a liberar dióxido de carbono o CO2. Pues es importante recalcar esto. Y entonces, después de tener el succinilcoenzima A, vamos a obtener el succinato. Y mediante la una enzima llamada fumarato deshidrogenasa. Y bueno, después de esta, vamos a obtener fumarato. No, perdón. La enzima que está funcionando del succinato al fumarato se llama fumarato deshidrogenasa, como lo dije anteriormente. Y luego del fumarato vamos a obtener el malato.
y pues en este proceso interviene una enzima llamada fumarasa. Entonces, después del malato, como punto final para este ciclo, básicamente vamos a obtener el oxalacetato, que fue lo que les comenté al principio. Y este proceso, pues este último paso es mediante el malato, mediante la enzima llamada malato deshidrogenasa. Y bueno, es importante recalcar que en este último paso vamos a pasar de una fuente energética NAD a NADH. ¿Qué más les comento? Bueno, después del ciclo de Krebs, ya lo terminamos, vamos a pasar a dar pie a la gluconeogénesis. Vamos a pasar a la gluconeogénesis. Entonces, este proceso es básicamente la elaboración de glucosa a partir de sus propios productos de descomposición, o también pueden ser de los productos de descomposición de lo que vienen siendo lípidos o proteínas también. Entonces también es importante recalcar que ocurre en un 90% en el hígado y aproximadamente un 10% en el riñón. Entonces, en el riñón es activada por el glucagón y en los músculos es activada por la epinefrina. Bueno, y también es pues, de relevancia decir que esta es inhibida por la insulina o regulada por la insulina, como se quiera decir. Entonces, también es importante saber que en este proceso hay 3 sustratos, los cuales voy a nombrar. Los cuales son: el primero, lactato; el segundo es alanina; y el tercero es glicerol 3-fosfato. Entonces, estos 3 sustratos se van a convertir en lo que viene siendo el piruvato, que es como la parte inicial para poder sintetizar el glucógeno. Bueno, este proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, empezando pues este proceso, vamos a empezar con el piruvato dentro de la mitocondria, ¿cierto? Y vamos a obtener oxalacetato. Entonces, la enzima que interviene en este cambio es conocida como piruvato carboxilasa. Y pues este tipo de enzima es denominada como enzimas ABC. ABC, ¿por qué? Por A de ATP, B de biotina y C de CO2, o sea, dióxido de carbono. Entonces, como les venía contando, íbamos en el oxalacetato. Del oxalacetato, bueno, entonces este va a pasar a un transportador que va a ir de la mano del malato. Y este transportador, la función de este básicamente es que va a pasar el oxalacetato que está en la mitocondria, lo va a pasar al citoplasma. Entonces aquí ya nos vamos a trasladar al citoplasma. Entonces esto mediante la una enzima llamada fosfenol piruvato carboxiloquinasa. Y la fuente energética pues en este paso vamos a pasar de tener GTP a tener GDP. Bueno, luego vamos a obtener fosfenolpiruvato. Y el fosfenolpiruvato, y del fosfenolpiruvato este a su vez va a pasar a ser glicerol 3-fosfato. Del glicerol 3-fosfato vamos a pasar, vamos a obtener fructosa 1,6-bifosfato. Y de la fructosa 1,6-bifosfato vamos a obtener lo que viene siendo la glucosa 6-fosfato. Este proceso es mediante una enzima llamada fructosa 1,6-bifosfatasa. Sí.
Y de la glucosa 6-fosfato vamos a pasar a la glucosa, que es pues como el objetivo de este proceso, ¿cierto? Que es la elaboración de la glucosa, la síntesis de la glucosa, mejor dicho. Entonces, después de haber terminado de decir esto, vamos a pasar a la glucogenogélisis. Entonces, vamos a pasar, este proceso empieza teniendo el glucógeno. Vamos a tener glucógeno. Del glucógeno vamos a pasar a obtener glucosa 6-fosfato. Este cambio pues es mediante la enzima llamada glucoquinasa, ¿cierto? Y bueno, y pasamos de tener ATP a tener ADP como fuente energética. De la glucosa 6-fosfato vamos a pasar a la glucosa 1-fosfato. En este proceso, la enzima que interviene aquí es llamada fosfoglucomutasa. Y bueno, y de la glucosa 1-fosfato vamos a obtener, de la glucosa 1-fosfato vamos a obtener uridina difosfato glucosa. Uridina difosfato glucosa, sí. Y bueno, entonces aquí es muy importante mencionar que la fuente energética, por decirlo de alguna manera, va a pasar de ser UTP, que significa, bueno, UTP significa uridina trifosfato, a ser un fosfato inorgánico. Y bueno, entonces, como les estaba comentando, esto ocurre en el cambio de la glucosa 1-fosfato a la uridina, a la uridina difosfato glucosa. Y de aquí vamos a obtener enlaces glucosídicos alfa 1,4. Y la enzima que es responsable de este proceso es llamada glucógeno sintasa. Después de tener los enlaces glucosídicos alfa 1,4, vamos a obtener enlaces glucosídicos, pero esta vez ramificados. Entonces estos van a ser, enlaces glucosídicos ramificados alfa 1,6, y la enzima que interviene en este proceso es denominada ramificadora de glucógeno. Entonces, después de tener los enlaces glucosídicos ramificados alfa 1,6, vamos a obtener el glucógeno, que es como el objetivo pues de este proceso. Bueno, entonces ya terminamos con la obtención de glucógeno en este proceso. Entonces ahora vamos a pasar a otro proceso, un proceso llamado glucogenólisis. Bueno, entonces es importante mencionar que este proceso es llevado a cabo en lo que viene siendo el citoplasma. Entonces esto ocurre en el citoplasma. Y bueno, ¿qué más les comento? Esto significa básicamente que vamos a tener glucógeno y se va a dividir, por decirlo de alguna manera, en dos procesos. Entonces, tenemos glucógeno y el glucógeno se va a dividir en dos, como les dije anteriormente. Vamos a obtener, por un lado, glucosa 1-fosfato. Entonces, este es uno de los dos productos que les hablé, glucosa 1-fosfato. Y el otro producto que se va a obtener va a ser el enlaces ramificados alfa 1,6. Bueno, este último producto, por decirlo de alguna manera, es mediante una enzima llamada glucógeno fosforilasa. Entonces, aquí pues me voy a dividir, ¿cierto? Vamos a empezar con los enlaces ramificados alfa 1,6 y ahorita hablamos del otro.
Entonces, a partir de los enlaces ramificados alfa 1,6 vamos a obtener glucosa mediante una enzima llamada desramificadora de glucógeno. Y por el otro lado, el primer producto del que les estuve hablando, que era la glucosa 1-fosfato. Entonces, a partir de este producto de la glucosa 1-fosfato, vamos a obtener lo que viene siendo glucosa 6-fosfato. Y a partir de, pues, de la enzima, es una enzima que se llama fosfoglucomutasa. Y de la glucosa 6-fosfato, este se va a dividir, por decirlo de alguna manera, como en dos productos. Pues vamos a obtener como dos productos, lo que viene siendo glucosa más un fosfato inorgánico, ¿cierto? Un PI. Y es importante decir que esto pues es presente en el hígado, esto ocurre en el hígado. Bueno, entonces vamos a hablar en estos momentos de lo que viene siendo una ruta, la ruta de pentosa de fosfato. Vamos a hablar de esta ruta. Entonces, la ruta de pentosa fosfato ocurre en el citosol. Y también es importante decir que en este proceso se utiliza la glucosa para generar NADPH, ¿cierto? NADPH y ribosa. Y también es importante decir que este proceso se activa con la insulina y que tiene, por decirlo así, dos fases. La primera llamada fase oxidativa y la segunda llamada fase no oxidativa. Entonces, vamos a hablar primero, vamos a empezar con la fase oxidativa. En la fase oxidativa se genera NADPH. Bueno, entonces, estamos en la fase oxidativa. La fase oxidativa empieza teniendo glucosa. De la glucosa vamos a obtener glucosa 6-fosfato. Esto mediante la enzima glucoquinasa, como les he dicho pues desde el principio en la glucólisis y en los otros procesos. Y de la glucosa 6-fosfato vamos a obtener fosfoglucolactona. Y la fosfoglucolactona, para obtenerla es mediante una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, después de tener lo que viene siendo el último producto que les hablé, vamos a obtener 6-fosfoglucolactona mediante la enzima llamada fosfoglucolactonasa. Sí. Bueno, después de tener entonces lo que viene siendo el 6-fosfoglucolactona, vamos a obtener ribosa 5-fosfato. En este proceso de pasar de 6-fosfoglucolactona a ribosa 5-fosfato, actúa una enzima llamada 6-fosfoglucolactona deshidrogenasa. Y vamos a pasar de NADP, pues como fuente energética, NADP a NADPH. Aquí pues con este último paso culminaríamos la fase oxidativa de este proceso llamado ruta de pentosa de fosfato. Ahora vamos a continuar con la fase no oxidativa, que es la que nos falta. Entonces, en la fase no oxidativa vamos a tener lo que viene siendo la ribulosa 5-fosfato, que fue como donde terminamos el anterior paso. Y de la glucosa 5-fosfato se va a dividir, por decirlo de alguna manera, en dos partes. Entonces, en la primera parte
se va a obtener, vamos a obtener cibulosa mediante vamos a obtener cibulosa mediante una enzima llamada ribulosa 5-fosfato epimerasa, epimerasa. Y a partir de la cibulosa vamos a obtener la C-deheptulosa 7-fosfato. Sí, C-deheptulosa 7-fosfato. Y a partir de esta vamos a pasar a la eritrosa 4-fosfato. Eritrosa 4-fosfato. Eso por un lado, que fue pues lo que les comenté. Por el otro lado vamos a obtener, en vez de cibulosa, vamos a obtener ribulosa 5-fosfato. Este proceso para obtener ribulosa 5-fosfato es mediante una enzima llamada ribulosa 5-fosfato isomerasa, sí, isomerasa. Y después de tener la ribulosa 5-fosfato vamos a obtener gliceraldehído 3-fosfato. Y del gliceraldehído 3-fosfato vamos a obtener fructosa 6-fosfato. Entonces es importante también decir que estos procesos, tanto por el lado de la cibulosa como por el de la ribulosa, de ahí para abajo, son mediados todos estos por la misma enzima, mediante una misma enzima, ¿cierto? Esta enzima se llama transcetolasa. Bueno, entonces, aquí terminaríamos lo que viene siendo la ruta de pentosa de fosfato. Después de terminar este proceso, vamos a seguir con lo que viene siendo la lipogénesis. Bueno, la lipogénesis básicamente, voy a decir una definición corta, y esta sería pues que es el proceso en el cual se forman los triglicéridos a partir de acetilcoenzima A o el acetil-CoA, como les dije anteriormente. También es importante recalcar que este proceso se lleva a cabo en lo que viene siendo el citoplasma, pero también pues que algunas reacciones ocurren en lo que viene siendo la mitocondria, ¿cierto? De la célula. Entonces, este proceso lo vamos a dividir, como por decirlo de alguna manera, en dos partes. Lo que viene siendo las reacciones que se llevan a cabo en la mitocondria y las que se llevan a cabo en el citoplasma. Entonces, vamos a imaginarnos que en la parte izquierda vamos a tener la parte de la mitocondria, en la parte derecha el citoplasma. Entonces, en la mitocondria vamos a tener lo que viene siendo el piruvato. Perdón. Vamos a empezar en el citoplasma, que es donde vamos a tener el piruvato para empezar, ¿cierto? Entonces, en la parte derecha vamos a tener el piruvato, que es el citoplasma, ¿cierto? La parte derecha. Y esta va a pasar a la mitocondria, sin cambios ni nada, ¿cierto? Solamente va a pasar del citoplasma a la mitocondria. Entonces tenemos el piruvato, pero aquí ya empiezan a haber cambios. A partir del piruvato vamos a obtener acetilcoenzima A y oxalacetato. Vamos a obtener estos dos productos. Y a partir del acetilcoenzima A y el oxalacetato vamos a pasar a obtener citrato. Luego el citrato, recuerden que estamos en la parte de la mitocondria, vamos a pasar al citoplasma, tal cual, sin cambio, ¿cierto? Entonces solamente va a estar el citrato, pero en la parte del citoplasma. Entonces va a estar en el citoplasma. Y este proceso que se va a dar aquí es el contrario al que se dio en la mitocondria. Entonces tenemos el citrato y vamos a obtener a partir del citrato, vamos a tener oxalacetato y acetilcoenzima A. Y a partir del oxalacetato y el acetilcoenzima A vamos a obtener lo que viene siendo el malato.
bueno, también es importante decir que en este cambio de oxalacetato y acetilcoenzima A a malato, pasamos de tener NADH más un hidrógeno a tener NADH solamente. Y también pues que la enzima que regula este proceso es una enzima llamada malato deshidrogenasa. Después de tener el malato vamos a tener el piruvato para volver a cumplir pues este ciclo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y en este último paso se va a liberar dióxido de carbono, CO2. Bueno, vamos a seguir ahora entonces con la síntesis del colesterol. En la síntesis del colesterol vamos a tener, por decirlo así, dos moléculas de acetilcoenzima A o acetil-CoA. Entonces vamos a obtener, a partir de estas dos moléculas que les hablé, vamos a obtener acetilcoenzima A mediante la enzima llamada tiolasa. Y entonces, como les venía diciendo, después de tener el acetilcoenzima A, vamos a obtener lo que viene siendo 3-hidroximetilbutaril-coenzima A. En este cambio de acetilcoenzima a 3-hidroximetilbutaril-coenzima A, es importante decir pues se va, por decirlo de alguna manera, como que se va a restar un acetilcoenzima A. Se pierde, por decirlo de alguna manera. Y este proceso, en este proceso interactúa una enzima llamada hidroximetilbutaril sintasa, sintasa, perdón. Entonces, luego, como les venía contando, entonces tenemos el 3-hidroximetilbutaril-coenzima A, y a partir de este vamos a obtener lo que viene siendo el mevalonato. Y en este proceso vamos a pasar de NADPH a NADP. Después de tener el mevalonato, van a haber una serie de reacciones, que son muchas, y vamos a obtener algo llamado farmafiorifosfato. Entonces, luego, consecuentemente, de este último producto, vamos a obtener el escualeno. Y del escualeno vamos a obtener el lanosterol. Sí, lanosterol. Del lanosterol, ya pues como punto final de este proceso, vamos a obtener el colesterol, que es lo que se está buscando sintetizar en este caso. Entonces este es como el objetivo a cumplir de este proceso, que es la síntesis del colesterol, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando me refería a pasar de mevalonato al farmafiorifosfato, hablé sobre una serie de reacciones y no enfaticé en ellas. La razón por la que no enfaticé en estas reacciones es que hay una serie de reacciones en este proceso que no se encuentran bien definidas todavía. Entonces se tiene un aproximado de que son 19, pero estas no están bien definidas. Bueno, ahora vamos con el catabolismo de lípidos. Para hablar de catabolismo de lípidos es importante hablar principalmente de dos cosas, básicamente. Como primero es importante hablar sobre la hidrólisis de triglicéridos. Entonces, un ejemplo de esto va a ser una reacción donde vamos a tener
triglicéridos, triglicéridos más 3 moléculas de agua. Y como producto vamos a obtener lo que viene siendo glicerina más 3 ácidos grasos. Entonces, en la hidrólisis de triglicéridos, lo que se está buscando es separar los ácidos grasos del glicerol. Básicamente es eso. Y este proceso también se lleva a cabo en lo que viene siendo la mitocondria de la célula y es activado por la coenzima A. Bueno, entonces estos son como algunos datos importantes. Entonces, este es el primer proceso importante del catabolismo de lípidos y el segundo es denominado beta oxidación. La beta oxidación ocurre en la mitocondria y la enzima reguladora es la malonil coenzima A. Malonil coenzima A, sí, téngala en cuenta. Entonces, aquí este proceso de la beta oxidación se va a dividir también, por decirlo de alguna manera, en dos, en lo que viene siendo la membrana externa y la membrana interna. Entonces voy a empezar explicando por lo que viene siendo la membrana externa y nos vamos a ir adentrando, ¿cierto?, a la membrana interna. Bueno, entonces, en la membrana externa vamos a empezar con lo que viene siendo los ácidos grasos. De ácidos grasos vamos a pasar a tener acetil coenzima A. En este proceso pues vamos a necesitar ATP, ¿cierto? Y la enzima reguladora de este proceso es la sintasa. Entonces, después de tener el acetilcoenzima A, vamos a obtener acilcarnitina, y en este paso de tener acetilcoenzima A a tener acilcarnitina, se va a, pues por decirlo de alguna manera, como a gastar una coenzima A, pues cierto, se va a perder y es mediado mediante una enzima llamada carnitina acelil transferasa 1, carnitina acelil transferasa 1, creo que es así. Y bueno, entonces después tenemos la acilcarnitina, como les venía contando, y aquí recuerde que estamos en la parte todavía de la membrana externa. Ahora vamos a pasar a la membrana interna. Entonces, ¿cómo es el proceso en el que vamos a pasar la acilcarnitina de la membrana externa a la membrana interna? Esto se va a hacer mediante un transportador. Entonces, el transportador la va a pasar de la membrana externa a la membrana interna, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora sí, ya en la membrana interna, la acilcarnitina va a pasar a hacer acetilcoenzima A. Aquí en este proceso es importante decir que se obtiene una coenzima A. Aquí vamos a obtener. Y la enzima que regula este proceso se llama carnitina acetil transferasa 2. Sí, la 2. Entonces, después de tener el acetilcoenzima A, se va a pasar de NAD como fuente energética, ¿cierto?, de NAD a NADH. Y vamos a tener acetilcoenzima A. También, pues, importante recalcar que el acetilcoenzima A me va a servir para lo que viene siendo tanto la síntesis de la coenzima Q, como también para lo que viene siendo la cadena de transporte de los electrones, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos entonces a seguir con el metabolismo de lípidos. Entonces, para hablar del metabolismo de lípidos es importante tener como algunos conceptos claros. Entonces, vamos a tener lo que viene siendo. Entonces, empezamos con kilomicrón. El kilomicrón es una especie como de burbuja en la que se encuentran esteres de colesterol, también tenemos triglicéridos
y una apoproteína o apoproteína, ¿cierto? También es importante saber que es VLDL, que esto significa lipoproteínas de baja densidad, las cuales van a ir al hígado y a su vez, bueno, sí, pues este a su vez lo manda a la periferia y algunos órganos. Otro aspecto importante es saber qué es IDL. Todas estas letras que les estoy dando son como el nombre en inglés, ¿cierto? De estas proteínas, pero de una manera pues más corta. Entonces, el IDL son lipoproteínas de una densidad intermedia. Y pues como lo pueden ser los triglicéridos, el colesterol, que van a ir al hígado. También tenemos las LDL, que son proteínas de densidad baja. Estas van al colesterol hepático y a su vez a la periferia. Y por último tenemos el HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Estas van a la apoproteína A y a la apoproteína C. Estas van directamente al colesterol y este los manda a su vez a la periferia. Entonces, para hablar de esto, vamos a empezar con el intestino, ¿cierto? Entonces, el intestino va a contar con esterasa pancreática y este a su vez cuenta con acetilcoenzima A transferasa. Entonces, ahora sí, devolvámonos a la esterasa pancreática. La esterasa pancreática se va a volver un kilomicrón, que fue lo que les expliqué, que es como una especie de burbuja en la que tenemos adentro triglicéridos, esteres de colesterol y una apoproteína. Entonces, en este caso, vamos a tener triglicéridos, esteres de colesterol y la apoproteína B40, B48, sí. Después después este kilomicrón va a pasar y ya no va a tener solamente una apoproteína, sino que va a tener más, ¿cierto? Ya no solamente va a tener la B48, sino que va a tener además la apoproteína E y también la apoproteína C2. Entonces vamos a hablar aquí un poquito, vamos a pausar aquí por decirlo de alguna manera este proceso y voy a empezar a hablar un poquito por otro lado acerca de la apoproteína C2, ¿cierto? Voy a explicar un poquito esto. Entonces, esta apoproteína C2 mediante la lipoproteína lipasa va a degradar triglicéridos, ¿cierto? Y se va a obtener agua más glicerol, que a su vez pues estos van a convertirse en triglicéridos, ¿cierto? La apoproteína C2 y la apoproteína E, también pues los ésteres de colesterol y estos. También, entonces aquí vamos a pasar a otro kilomicrón denominado el kilomicrón residual. En este kilomicrón residual vamos a tener lo que viene siendo apoproteína B48, y la apoproteína E. Aquí la apoproteína E va a llevar al hígado lo que viene siendo los ésteres de colesterol y el colesterol. Esto sería básicamente el metabolismo de los lípidos. Bueno, entonces seguimos. Primero, el colesterol y los triglicéridos. Entonces, luego el colesterol y los triglicéridos se van a convertir en un kilomicrón, o sea, pues esta especie de burbuja, ¿cierto? Y adentro vamos a tener entonces los triglicéridos y el colesterol y la apoproteína
B100, la B100, sí. Luego este kilomicrón va a pasar a ser otra burbuja, pero esta vez con diferentes apoproteínas. Entonces va a tener, en vez de la B100, va a tener la apoproteína E, la B48 y la C2. Bueno, también se me olvidaba decir que en el kilomicrón que teníamos la apoproteína B100, tenemos lipoproteínas de alta densidad. Entonces, ahora sí, ¿dónde íbamos? La apoproteína C2, gracias a la lipoproteína lipasa, esta va a poder almacenar el triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, después de tener este kilomicrón, vamos a obtener otro kilomicrón, pero con otras apoproteínas. Aquí en este otro kilomicrón vamos a tener la apoproteína E y la apoproteína B100. En este kilomicrón vamos a tener lipoproteínas de una densidad intermedia, y la apoproteína E de este kilomicrón nos va a llevar a tener otro kilomicrón, pero solamente con lo que viene siendo los triglicéridos, el colesterol y la apoproteína B100, no más. Aquí pues ya vamos a tener una lipoproteína de baja densidad, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir con cetogénesis. La cetogénesis básicamente es el catabolismo de ácidos grasos, y este proceso se realiza en las mitocondrias de las células hepáticas, o sea, del hígado. Entonces, para empezar, bueno, este proceso empieza teniendo dos moléculas de acetilcoenzima A. De aquí vamos a obtener lo que viene siendo acetoacetilcoenzima a partir de la enzima, de una enzima llamada tiolasa. Y en este proceso vamos a perder una coenzima A, se va a perder una coenzima A. Bueno, luego de la acetoacetilcoenzima A vamos a obtener 3-hidroximetilglutarilcoenzima a partir de la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Y en este proceso también se pierde una coenzima A. Del 3-hidroximetilglutarilcoenzima A vamos a obtener acetoacetato mediante una enzima llamada hidroximetilglutarilasa. Y en este proceso pues se va a perder un acetilcoenzima A. A su vez, el acetoacetato se va a dividir en dos partes, en lo que viene siendo acetonas, y por el otro lado se va a obtener 3-hidroxibutarato. Este último es mediante la enzima acetoacetato deshidrogenasa. Luego pues con esto vamos a terminar lo que viene siendo la cetogénesis. Ahora vamos con la cetólisis. La cetólisis, para empezar, vamos a tener 3-hidroxibutarato, que fue pues uno de los productos que tuvimos en la cetogénesis, ¿cierto? Entonces vamos a tener el 3-hidroxibutarato, y vamos a obtener a partir de el acetoacetato. Bueno, es importante también recalcar que en este proceso se obtienen 3 moléculas de ATP.
y que pasamos de tener NAD a tener NADH como fuente energética. Bueno, este proceso es regulado mediante una enzima llamada 3-hidroxibutarato deshidrogenasa. Bueno, después de tener el acetoacetato vamos a obtener acetilcoenzima A. Este es mediante dos enzimas. En este proceso participan dos enzimas, lo que se llama succinato y transferasa de coenzima A. Bueno, después de tener el acetilcoenzima A, se van a obtener dos productos. Uno va a ser el acetilcoenzima A y otro el acetil. Estos dos mediante una misma enzima llamada tiolasa. Y cada uno de estos productos se van a obtener 12 moléculas de ATP. Entonces 12 moléculas de ATP del acetilcoenzima A más 12 moléculas de ATP del acetil nos da un total de 24. Si también le sumamos las 3 moléculas de ATP que les dije al principio, ya serían 27 moléculas de ATP. Pero hay que restarle una molécula de ATP que se gastó al obtener el acetoacetato. Entonces nos daría un total de 26 moléculas de ATP. Esto sería pues como el reconteo de moléculas de ATP que se obtienen en este proceso. Bueno, vamos a seguir entonces con el metabolismo de aminoácidos. Entonces es importante decir que en el metabolismo de los aminoácidos tenemos dos tipos, lo que viene siendo los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Entonces vamos a empezar por los esenciales. Los esenciales son como los que debemos de agregar por medio de nuestra dieta, ¿cierto? En lo que vamos a ingerir en el día. Estos los obtenemos, como los dije anteriormente, en el alimento, ¿cierto? O sea que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlas. Y los no esenciales son los que, por el contrario, el cuerpo o nuestro organismo sí es capaz de sintetizar. Entonces, vamos con el catabolismo de los lípidos. El catabolismo de los lípidos es importante tener en cuenta la transaminación. ¿Qué es la transaminación? Entonces, la transaminación es, por decirlo de alguna manera, el movimiento del grupo amino de un aminoácido a un receptor. Eso es básicamente. Entonces, un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Es como cuando tenemos un alfa aminoácido y tenemos nuestro alfa aminoácido y le vamos a agregar una alfa acetona. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, como producto, ¿qué vamos a obtener de esta reacción? Como producto se va a obtener que el grupo amino ya no va a estar en el alfa aminoácido, sino que se va a encontrar en otra posición, ¿cierto? En la posición de alfa acetona. Entonces, o sea, se trasladó, mejor dicho, de lugar, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora les voy a hablar entonces acerca de lo que viene siendo, pues, como que pasa si le agregamos, por ejemplo, piruvato o oxalacetato a un aminoácido, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar aquí, entonces tenemos el aminoácido y si le sumamos piruvato, si le agregamos piruvato,
como producto vamos a obtener alanina. Pero si al aminoácido se le agrega oxalacetato, lo que vamos a obtener es aspartato. Entonces, bueno, y si se junta alanina, aspartato y alfa-cetoglutarato, entonces ya vamos a obtener un glutamato y un cetoácido. Glutamato y un cetoácido. Esto mediante una desaminación oxidativa. Y a su vez vamos a obtener alfa-cetoglutarato más amonio. Entonces el amonio pues es perteneciente a la urea, ¿cierto? Esto es algo de lo que voy a hablar más adelante, ¿cierto?